Buenas noches, bienvenidos a esta sesión de un día tan especial, 8 de marzo del 2023. A nombre de nuestro presidente y de todos los que conformamos el comité administrativo del CEMIM, quiero darles la bienvenida a esta sesión. Día especial. Desde el año de 1975, la Organización Mundial de la Salud determinó conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo. Es el día para reconocer tener una mejor sociedad en igualdad de género y equidad. Día que hacemos tributo al liderazgo de cada mujer que ha luchado por un mejor mundo, inclusivo y participativo. Afortunadamente, tenemos la oportunidad de convivir no solo con ellas en la medicina y las ciencias, sino en muchos rubros importantes de la sociedad. Son mujeres trascendentes, líderes, que han enorgullecido no solamente a la sociedad y a la familia, sino a toda la humanidad. Personalmente, quiero agradecer a todas las mujeres, ya que en su pensar y actuar han logrado que hoy se reconozca a la no violencia y la convivencia como el principio para una sociedad equitativa e incluyente. Permítanme citar a Marie Curie, una mujer que personalmente admiro y ha sido muy sobresaliente. Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejoría. Seguimos en el camino y vamos a lograr el objetivo por una sociedad inclusiva y equitativa. Mi respeto y reconocimiento a cada una de las mujeres. Hoy voy a tener el honor de ser acompañado por el doctor Ángel González Romero en la sesión de preguntas y respuestas, y vamos a tener un tema muy interesante en el cual, como sociedad y como médicos, muchas veces nos hemos enfrentado a muchos cambios en la medicina. Hemos visto cómo dietas, nutrición, regímenes alimentarios nos han hecho cambiar la perspectiva a lo largo de los años. Hoy tengo el honor de presentar al doctor Iván Torre Villalbazo, quien tiene una licenciatura en biología por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco de la Ciudad de México. Tiene un doctorado en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigador en ciencias grado C en el Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Además, cuenta con la publicación de 35 artículos en revistas indexadas. Hoy, el doctor Iván Torre Villalbazo nos va a hablar de nutracéuticos en el tratamiento de las enfermedades metabólicas. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Agradezco mucho la introducción que acaban de hacer de mí y agradezco al Colegio de Medicina Interna de México que me haya invitado a compartir con ustedes este tema que yo considero muy interesante. El tema lo lleva por título Nutracéuticos en el tratamiento de enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas tienen algo en común, la mayoría de ellas. Y este mecanismo en común es la función alterada del tejido adiposo. Nosotros sabemos que la obesidad, que se define como un exceso de tejido adiposo, es un factor de riesgo para numerosas enfermedades, incluso desde metabólicas, incluyendo diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, hígado graso, pero también endócrinas, como por ejemplo infertilidad masculina, hipogonadismo, ovario poliquístico, algunas otras del tracto urogenital, pulmonar, musculoesquelético, incluso enfermedades neurodegenerativas y algunas alteraciones cognitivas.
como depresión, ansiedad, desórdenes de pánico, como dice aquí en la imagen, o incluso varios tipos de cáncer. ¿Cuál es la razón por la cual la obesidad se asocia con tantas enfermedades diferentes que al parecer no tienen nada en común? Pues vamos a platicar, les voy a comentar cuál es el origen de las enfermedades para poder entender cómo los nutracéuticos pueden prevenir o revertir todas estas enfermedades crónico-degenerativas. Como les comentaba, el tejido adiposo es el origen de todas estas enfermedades. Sin embargo, es importante mencionar que el tejido adiposo tiene una función muy importante, que es el almacenaje del exceso de energía en forma de triglicéridos. Tenemos varias zonas anatómicas donde se almacena tejido adiposo, región subcutánea y visceral, y en la parte del tronco superior e inferior. Mientras el tejido adiposo esté almacenando la energía de manera adecuada, es decir, llevando a cabo su función metabólica, que es convertir el exceso de energía en triglicéridos y almacenarlos, el tejido adiposo mantiene la salud metabólica. Independientemente del peso de una persona, si el tejido adiposo es funcional, entonces vamos a evitar enfermedades metabólicas. Aquí lo que les estoy mostrando es que cuando nosotros tenemos un balance energético positivo, es decir, consumimos más energía de la que gastamos, este tejido adiposo incrementa en tamaño, aumenta el tamaño del tejido adiposo, esto se le llama expansión, pero la expansión saludable es cuando aumenta el número de adipocitos. De este modo, aumenta el número de células capaces de almacenar grasa y además de liberar hormonas con actividad metabólica muy importantes como leptina y adiponectina. De este modo, el tejido adiposo funcional mantiene la homeostasis metabólica independiente del peso de una persona. De este modo, hay un periodo de tiempo en el desarrollo de la obesidad donde una persona sube de peso sin alguna complicación metabólica, y esto se le llama o tiene como nombre obesidad metabólicamente sana. Eso a mí en lo particular se me hace un nombre poco práctico y además peligroso, porque en ningún momento la obesidad es sana, ya que en cualquier momento este tejido adiposo funcional se convierte en un tejido adiposo disfuncional, es decir, los adipocitos se hacen grandes, esto se le llama hipertrofia, no alcanza a llegar la vascularización, por lo tanto, no llega oxígeno a los adipocitos y mueren por hipoxia. La hipoxia destruye a los adipocitos a través de una muerte celular llamada necrosis o piropoptosis, y de este modo el adipocito muerto revienta, activando señales inflamatorias que reclutan macrófagos que liberan citocinas inflamatorias. De este modo, el tejido adiposo hipertrófico o disfuncional se caracteriza por tener adipocitos muy grandes, adipocitos que son muy propensos a ser destruidos por necrosis, por una inflamación, por reclutamiento de macrófagos, y por lo tanto lo que ocurre con el tejido adiposo disfuncional es que hay un exceso de liberación de ácidos grasos a otros órganos, los cuales se van a acumular y generar complicaciones metabólicas, daño a los órganos, y además una liberación de citocinas inflamatorias, que la suma del exceso de grasa en los órganos más la inflamación nos va a llevar al síndrome metabólico. Esto es llamado lipotoxicidad. La lipotoxicidad es la acumulación excesiva de grasa en los órganos periféricos al tejido adiposo, como el hígado, el músculo, el corazón, el páncreas, las arterias y capilares, y de este modo la acumulación de grasa va a generar diferentes alteraciones en la función de los órganos, generando muerte celular, disfunción de los órganos y de este modo diferentes enfermedades: aterosclerosis, cirrosis, resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2.
Esto es importante ya que el concepto de tejido adiposo funcional es lo que nos va a permitir entender por qué hay personas con obesidad sin síndrome metabólico y personas delgadas con síndrome metabólico, ya que cuando una persona, independientemente de su peso, tiene tejido adiposo disfuncional, entonces va a tener enfermedades metabólicas, ya que al ser disfuncional, aunque una persona tenga normopeso, esta grasa se va a acumular en los órganos metabólicos generando diferentes enfermedades. Este es un ejemplo, por ejemplo, la lipodistrofia, donde las personas, lamentablemente, es una enfermedad genética, donde no hay un adecuado desarrollo del tejido adiposo, la persona es delgada, pero tiene enfermedades metabólicas igual que una persona con obesidad. Por lo tanto, para terminar la introducción de esta charla, quiero que quede claro este concepto de dónde salen las enfermedades metabólicas, pues del tejido adiposo disfuncional. La obesidad es un exceso de tejido adiposo y el síndrome metabólico un tejido adiposo disfuncional. Y de este modo, la historia completa de por qué tristemente las personas desarrollan enfermedades metabólicas es cuando el tejido adiposo se vuelve disfuncional y libera grasa que se va a acumular en todos los demás órganos que tienen una participación en el metabolismo energético. Y de este modo se genera enfermedad renal crónica, cáncer, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, enfermedades neurodegenerativas o incluso el envejecimiento prematuro. ¿Por qué la grasa va a generar todas estas enfermedades? Y para terminar con la introducción, quiero que quede claro que la razón por la cual la acumulación de grasa en los órganos como el hígado, el músculo y el riñón van a generar daño a las células y de este modo disfunción de los órganos es porque la grasa va a generar diferentes alteraciones intracelulares. Los ácidos grasos, que como les comenté proceden del tejido adiposo disfuncional y que se acumulan en los órganos como el hígado, el músculo y el corazón, van a, número uno, generar mediadores proinflamatorios llamados ceramidas o diacilgliceroles. Estos derivados de los lípidos que se acumulan dentro de las células van a generar muerte celular, van a inducir inflamación, van a interferir en la señalización de insulina, generando resistencia a la insulina. Y no suficiente con esto, también en la mitocondria generan disfunción mitocondrial y liberación de especies reactivas de oxígeno que generan estrés oxidante. De este modo, esta acumulación de ceramidas y de acilgliceroles dentro de las células del hígado, del músculo, el endotelio vascular, van a generar, por un lado, inflamación, por otro lado, resistencia a la insulina y por otro lado, estrés oxidante. Estos tres daños o insultos dentro de las células van a inducir la muerte celular y por lo tanto la destrucción de las células. Por ejemplo, les quiero mostrar cómo es que progresa la enfermedad hepática originada por la disfunción del tejido adiposo. Vemos aquí que el tejido adiposo le manda grasa al hígado generando esteatosis. Esta grasa va a generar disfunción mitocondrial, la cual libera radicales libres y empieza a destruir células. La destrucción de las células recluta células inflamatorias como las células de Kupffer o las células hepáticas estelares, generando una respuesta inflamatoria, un ambiente inflamatorio que va a incrementar la muerte celular, haciendo que progrese la esteatosis a esteatohepatitis y de ahí a fibrosis. En el músculo pasa exactamente lo mismo. La acumulación de grasa va a generar una resistencia a la insulina, disminución en la actividad mitocondrial y por lo tanto inflexibilidad metabólica y diabetes tipo 2. En el riñón pasa exactamente lo mismo. La grasa que entra a las células del riñón generan lipotoxicidad, estrés oxidante e inflamación. Y esto es lo que nos lleva a la enfermedad renal crónica. E incluso la COVID-19
causada por el virus SARS-CoV-2. Es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad que genera también radicales libres por disfunción mitocondrial y de este modo la enfermedad COVID-19, tristemente, cuando es severa, pues genera una ya muy común y conocida tormenta de citocinas, que es un incremento en la liberación de citocinas inflamatorias incapaces de ser resuelta esta inflamación, acompañada de estrés oxidante, generando daño en diferentes órganos. Por esa razón, lo que se ha visto lamentablemente en estos últimos 3 años es que las personas que ya presentan obesidad y por lo tanto inflamación, lipotoxicidad y estrés oxidante, pues fueron más susceptibles o al día de hoy siguen siendo lamentablemente susceptibles a las complicaciones crónicas graves de la COVID-19. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que nos lleva a la disfunción del tejido adiposo? Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la alimentación es únicamente cubrir los requerimientos de proteína, grasa e hidratos de carbono. Y si no me paso de calorías, entonces voy a estar en mi peso adecuado y no voy a tener enfermedades metabólicas. Sin embargo, al día de hoy se sabe que aún personas que cubren este porcentaje de proteína, grasa, hidratos de carbono y tal vez cubren su requerimiento de calorías, tienen enfermedades metabólicas. Es decir, la alimentación juega un papel mucho más importante en el metabolismo y en la salud que únicamente ser una fuente de aminoácidos, azúcares y grasa y una fuente de calorías. Entonces, ¿qué es lo que hay en los alimentos que pueden prevenir enfermedades o inducir el desarrollo de enfermedades? La alimentación es la causa de enfermedades y también es la medicina. Hablando un poquito de nutrición básica, quiero recordarles que los alimentos están hechos de nutrimentos y normalmente los libros hablan de que los nutrimentos se pueden dividir en macro o micronutrimentos o en nutrimentos energéticos y no energéticos. Da igual, cualquiera de las dos definiciones. Finalmente, todos los libros convergen o están de acuerdo en que los alimentos contienen estos nutrimentos: hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. 6 nutrimentos. Y si nosotros cubrimos con estos nutrimentos, pues vamos a tener salud, ya que los libros también dicen que los alimentos que dentro de nuestro organismo se rompen a sus componentes básicos, que son los nutrimentos, llevan a cabo las diferentes funciones metabólicas que son servir como fuente de energía, reserva de energía, bloques de construcción para hacer más células y finalmente la eliminación de productos de desecho. Sin embargo, al día de hoy sabemos que los nutrimentos proveen mucho más que los hidratos de carbono, proteínas, lípidos, minerales, vitaminas y agua que vimos en la diapositiva anterior, y que hay muchas más funciones de los nutrimentos en el organismo, lo cual hace que tengan un efecto en el metabolismo más allá de las calorías. Esto se puede explicar muy claramente y de manera grave en la definición NOVA de los alimentos, donde los dividen no por nutrimentos, sino por su grado de procesamiento. En la clasificación NOVA de los alimentos, es decir, es un tipo de clasificación donde se basan en su grado de procesamiento, dicen que en el nivel 1 son los ingredientes naturales. Es decir, los alimentos, la materia prima de los alimentos, es decir, no significa que nosotros debamos volvernos crudi veganos o crudi carnívoros, como algunas personas dicen. No significa comer todo crudo, así como sale de la tierra o del mar. Lo que estamos viendo aquí es que esta solamente es el nivel 1, es decir, la materia prima, ya que el nivel 2 de esta clasificación
es los platillos que yo preparo en mi casa, platillos hechos con todos estos alimentos y que contienen nutrimentos y muchas otras cosas que vamos a ver un poco más adelante. La evidencia clínica y epidemiológica ha mostrado que si nosotros llevamos una alimentación basada en estos platillos regionales y hechos en casa, vamos a tener salud. Sin embargo, el número 4 en esta clasificación NOVA de los alimentos nos habla de los ultraprocesados. Los ultraprocesados son productos hechos de ingredientes refinados. Esto es muy grave, ya que aquí no hay alimentos reales. Aquí lo único que estamos viendo son ingredientes refinados que se mezclan formando sustitutos de alimento que sabemos que al día de hoy son altamente consumidos en nuestro país. ¿De qué están hechos los ultraprocesados? Pues básicamente de harina, azúcares, margarina o grasa trans, sodio y muchas veces una gran cantidad de sodio y colorantes y saborizantes artificiales. Número 1, aquí no vemos proteína, así que desde aquí estamos viendo que el consumo de ultraprocesados son bajos en aminoácidos indispensables que son necesarios para muchas funciones del organismo. Número 2, el exceso de sodio, el exceso de azúcares, el tipo de grasa con la que están hechos los ultraprocesados van a generar efectos contraproducentes en el organismo. Es decir, aunque cubramos nuestro requerimiento calórico con estos ultraprocesados, los ingredientes que tienen van a generar una gran cantidad de alteraciones en las células, dando lugar a la obesidad y al síndrome metabólico. ¿Por qué los ultraprocesados generan estas complicaciones? Número 1, porque el objetivo de un ultraprocesado, galletas, papas, cereal de caja para el desayuno, sopas instantáneas, su objetivo es que sepan bien y efectivamente yo creo que no hay nadie que no reconozca que son muy ricos y todos estos productos. Mientras más procesado sea un alimento, tiene un menor potencial de saciedad, haciendo que comamos más comida, más calorías. Y número 2, tiene un mayor impacto glicémico, lo cual incrementa rápidamente la liberación de glucosa en la circulación, lo cual incrementa la insulina y la síntesis de grasa. Es decir, la velocidad con la que ingresan esta glucosa de los ultraprocesados a la circulación va a inducir directamente que toda esta energía se almacene como grasa en el tejido adiposo, induciendo obesidad. Número 2, la fructosa, es decir, no solo el azúcar, la sacarosa, sino la fructosa por sí misma, como todos estos productos ricos en jarabe de alta fructosa, induce diferentes alteraciones en las vías metabólicas, como la síntesis de ácido úrico, la síntesis de triglicéridos, que genera hígado graso, dislipidemia e hipertensión, los cuales llevan a enfermedades crónico-degenerativas como cirrosis, aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. Luego tenemos dentro de estos ultraprocesados los genobióticos. Los genobióticos, que son moléculas extrañas, moléculas que no son naturales, que ingresan al organismo. El hígado tiene una serie de enzimas que destruyen genobióticos. Sin embargo, en este proceso se genera estrés oxidante y entonces el hígado, tratando de eliminar genobióticos, genera disfunción mitocondrial, inflamación, muerte celular y de ahí fibrosis e incluso carcinoma hepatocelular. ¿Cuáles son estos peligrosos genobióticos que pueden destruir a nuestro hígado? Pues son los colorantes, saborizantes y espesantes que están, ¿dónde? Pues en los ultraprocesados. Si no fuera suficiente esto, también el tipo de grasa del cual están hechos los ultraprocesados, es decir, la grasa trans o parcialmente hidrogenada y también los aceites quemados, los aceites oxidados por temperatura, van a activar vías de señalización inflamatorias que dan lugar a
aterosclerosis, ruptura de placa, diabetes, enfermedad vascular, bueno, EBC, EPOC, diferentes enfermedades asociadas a alteraciones en la, en la coagulación, la formación de plaquetas, y la dinámica de las lipoproteínas, es decir, la acumulación de lipoproteínas LDL oxidadas, va a generar todas estas enfermedades. ¿Y dónde está entonces todos estos ultraprocesados? El azúcar excesiva, la sal excesiva, la grasa quemada, oxidada y trans, pues lamentablemente en todo lo que se le ofrece a los niños. Si vamos a un restaurante y vemos el menú infantil, todos son ultraprocesados, exceso de grasa trans o grasa quemada que tiene esta capacidad inflamatoria, exceso de azúcares que van a generar hígado graso, resistencia a la insulina, sodio y colorantes y saborizantes que también van a generar esta activación de las vías de depuración de genobióticos dañando a nuestro hígado y a los diferentes órganos. Entonces, con esto quiero que quede claro que la alimentación son más que calorías. Porque si nosotros cubrimos nuestro requerimiento de calorías con ultraprocesados, nosotros vamos a estar obteniendo estos componentes tóxicos para las células que aunque cubran nuestro requerimiento de calorías y de nutrimentos, vamos a tener daño a los órganos, daño metabólico. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos comer? Pues como les comentaba en esta diapositiva, lo que nosotros necesitamos consumir son alimentos reales que están hechos de estos componentes. La materia prima de los alimentos reales son frutas, verduras, cereales, leguminosas, productos de origen animal, lácteos. Y estos alimentos reales tienen moléculas que muchas de ellas no se consideran nutrimentos, pero tienen efectos benéficos a la salud y al metabolismo. Estas moléculas como la fibra soluble, el resveratrol, el indol-carbinol, citosterol, la epigalocatequina, el ácido docosahexaenoico, la genisteína y muchos otros componentes tienen efectos antioxidantes que neutralizan especies reactivas de oxígeno, moduladores de la señalización de hormonas, son antivirales o antibacteriales, son prebióticos y probióticos que intervienen en la composición y función de la microbiota intestinal y son ligandos de receptores nucleares, lo cual es la nutrigenómica, que es lo que les voy a platicar en unos momentos más. Entonces, estas moléculas que muchos de ellos no son considerados nutrimentos, son necesarias para mantener la salud. Todas estas moléculas tienen efectos benéficos en el organismo y aunque la mayoría de estos no proveen calorías y ni siquiera están considerados dentro de los clasificación de nutrimentos como proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, no están en ninguna de esas clasificaciones, son necesarios para la vida. Por esta razón, a estas moléculas se les llama nutracéutico. Un nutracéutico es una molécula que está dentro de los alimentos que provee un efecto benéfico a la salud, más allá de proveer calorías. Entonces, los nutracéuticos, que son todas estas moléculas benéficas, están en los diferentes alimentos reales. Frutas, verduras, leguminosas, aquí vemos un pescado, diferentes fuentes de alimentos reales. El día de hoy quiero enfocarme únicamente en los polifenoles porque, bueno, nutracéuticos son muchos y tal vez en una futura charla pueda platicar con ustedes de, por ejemplo, los ácidos grasos con efectos metabólicos. Por lo pronto, el día de hoy quiero hablarles únicamente de los polifenoles, que son los nutracéuticos más comunes dentro de los alimentos llamados funcionales. Alimentos funcionales, pues son aquellos que tienen nutracéuticos. Los polifenoles se pueden dividir en ácidos fenólicos, no flavonoides o flavonoides. Aquí estamos viendo algunos ejemplos como el ácido cumárico, el ácido ferúlico, el ácido gálico. Aquí vemos resveratrol, la cianidina y aquí vemos la quercetina, catequina, naringenina. Son diferentes moléculas con anillos fenólicos que se encuentran en diferentes plantas. Es decir, hay algunos que están en raíces,
otros que están en cortezas, como raíces como la jengibre y el cúrcuma, corteza como la canela, en las frutas como la manzana, la uva, y otras partes de la planta, como el brócoli, la espinaca y todos estos. Y en las semillas, como por ejemplo el anís, el cardamomo, y los frijoles. Es decir, las diferentes partes de la planta tienen compuestos fenólicos que tienen efectos metabólicos benéficos. Aquí vemos algunos ejemplos de diferentes plantas, ¿no? Diferentes partes de la planta, fruto, raíz, hojas, que tienen compuestos fenólicos benéficos para la salud. Aquí es interesante porque, bueno, sabemos que la miel no es una planta, pero aquí está el ácido cafeico que producen las abejas a partir del polen de las plantas. Entonces, ¿por qué estoy hablando de los polifenoles? Pues porque estos tienen efectos antiteratogénicos, antimutagénicos, es decir, anticancerígenos, antiinflamatorios, inmunomoduladores, antioxidantes, mejoran la reparación de heridas, tiene efectos antivirales, antibacteriales, antifúngicos, antimetastásicos, es decir, también participan en la prevención de la proliferación de células tumorales y la metástasis, tienen un efecto donde previenen el aumento excesivo de masa grasa, es decir, le llaman antiobesidad. Mejora la función metabólica de las mitocondrias, evitando la liberación de radicales libres, antiangiogénico, antienvejecimiento y neuroprotector. ¿Qué más podemos pedir? Entonces les voy a platicar brevemente 3 actividades de los polifenoles. Hay más, pero quiero platicarles en esta charla las 3 más importantes. Los polifenoles tienen actividad antioxidante, prebióticos y probióticos y ligandos de receptores nucleares. Número 1, vamos a hablar de la actividad antioxidante de estos polifenoles al neutralizar especies reactivas de oxígeno. Como les había dicho anteriormente, la mitocondria que está dentro de una célula llena de lípidos va a tener una disfunción liberando radicales libres que van a generar muerte celular, destrucción de diferentes componentes de la célula. Incluso estos radicales libres pueden dañar el DNA, dando lugar a mutaciones que pueden generar cáncer. Por lo tanto, los radicales libres dan lugar a cáncer, dan lugar a la progresión del hígado graso a fibrosis, la progresión de la inflamación renal a enfermedad renal crónica, e incluso al envejecimiento prematuro. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros evitar o neutralizar los radicales libres? Pues a través de las defensas antioxidantes. Nuestras mitocondrias tienen defensas antioxidantes endógenas, como las enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. Sin embargo, en la disfunción mitocondrial, estas actividades enzimáticas son insuficientes y se requiere una mayor capacidad antioxidante, y esta proviene de la dieta, de los polifenoles de los alimentos que tienen esta capacidad antioxidante. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí está la genisteína, un polifenol que está en diferentes frutas, y vemos esta estructura fenólica. Cuando una mitocondria libera estas especies reactivas de oxígeno, que como podemos recordar son tóxicas para la célula y generan destrucción de las diferentes componentes celulares, los polifenoles como la genisteína capturan este radical libre. Aquí estamos viendo cómo a través de este proceso de resonancia, estas diferentes estructuras de la genisteína van a capturar y neutralizar el radical libre. De este modo, los polifenoles vegetales tienen un efecto benéfico en la salud al capturar y neutralizar radicales libres. Aquí estamos viendo también la vitamina A, cómo tiene esta capacidad de neutralizar radicales libres. A veces pensamos que es por eso necesario comer las frutas crudas y los vegetales crudos, porque si no, pierden su capacidad antioxidante. Pero ¿qué creen? Hay estudios que han mostrado
que, por ejemplo, en el caso del jitomate, es más biodisponible su capacidad antioxidante cuando lo cocinamos que cuando lo comemos crudo. Aquí estamos viendo que si yo proceso el jitomate a 88 grados por 2 minutos, 15 o 30 minutos, vemos que pierde cierta cantidad de vitamina C, un antioxidante muy importante, pero no es el único antioxidante. El jitomate tiene licopenos y otros polifenoles que al contrario que la vitamina C, van incrementando su biodisponibilidad y por lo tanto, mientras más tiempo yo estoy cocinando mi jitomate, se duplica o triplica el potencial antioxidante que cuando lo comemos crudo. Entonces, esto es bien importante para no preocuparnos de que si yo cocino mis alimentos ya no son saludables. Claro que no. E incluso en el microondas se conserva la capacidad antioxidante. Y no solo el jitomate, aquí estamos viendo todas las frutas, diferentes frutas tienen una gran capacidad antioxidante y como vemos en esta imagen, el metabolismo excesivo genera radicales libres que daña las células, genera disfunción de los tejidos y envejecimiento, proliferación oncogénica y cáncer. Pues si nosotros consumimos estos frutos antioxidantes, se neutralizan radicales libres y ya no hay daño a las células, no hay envejecimiento ni cáncer. Aquí vemos algunos ejemplos de la capacidad antioxidante de diferentes especias. Aquí estamos viendo desde los pimientos, el cardamomo, el cilantro, el perejil, la jengibre, el cúrcuma, el clavo, la albahaca. Y es interesante que todos estos que he mencionado tienen una gran capacidad antioxidante. Así que, ¿de dónde podemos obtener estos nutracéuticos antioxidantes? Yo no recomiendo que vayan a comprarse todos los suplementos que venden, que siempre hay. El mercado de suplementos es siempre muy amplio, sino que podemos hacerlo en casa de manera muy simple. Si nosotros hacemos infusiones herbales, por ejemplo, un té verde, un té negro, un té de canela, un té de jengibre o la mezcla de todos ellos llamado chai, el chai, que es un té hecho con la suma de diferentes especias, es un alimento que no solo es delicioso, sino que tiene una gran cantidad de polifenoles antioxidantes. Número 1, antioxidantes. Los polifenoles tienen otra función muy importante en el metabolismo, que es funcionar como prebióticos y probióticos que modulan la composición y función de la microbiota intestinal. Número 2. Aquí lo que les quiero mostrar es que los microorganismos, virus, bacterias y levaduras están presentes en nuestro cuerpo, ya sea en la piel, en cada rincón de la piel es un hábitat diferente para diferentes microorganismos, pero en nuestro sistema digestivo e interesantemente en el sistema respiratorio también tenemos microbiota, es decir, comunidades de microorganismos que viven en nuestro interior y que interactúan con nosotros para darnos salud o enfermedad. La microbiota al vivir dentro de nosotros, se alimenta de lo que nosotros consumimos y en su metabolismo liberan sus productos de desecho. ¿Adivinen dónde? Pues al interior de nuestro intestino. Por lo tanto, los productos de desecho de la microbiota intestinal es absorbido por el intestino y llegan a la circulación. Estas moléculas, producto del metabolismo bacteriano, como ácidos grasos de cadena corta, sales biliares secundarias, derivados de aminoácidos, van a modular la señalización de las células enteroendocrinas. Igual ese es también un tema para otra charla, un tema específico de la microbiota. Pero estas moléculas actúan como hormonas que hacen que las células intestinales que liberan hormonas metabólicas como GIP, GLP-1, PYY, van a incrementar la liberación de estas hormonas metabólicamente muy importantes para mantener un balance energético.
¿Por qué son importantes estas hormonas? Bueno, yo creo que todos han oído de la famosísima hormona GIP, la cual tiene un efecto metabólicamente muy útil, funcional, a tal grado de que al día de hoy la liraglutida es justamente un análogo del GIP. Pues la microbiota saludable puede favorecer la producción natural o endógena de GIP por las células enteroendocrinas de nuestro intestino. Es decir, casi como si fuera una liraglutida producida por nuestro propio intestino. Entonces, aquí lamentablemente, si no está la comunidad de microorganismos funcionando adecuadamente, vamos a tener problemas. Hay un equilibrio inmunológico o eubiosis cuando hay la misma cantidad de bacterias simbióticas y comensales que patógenas dentro de nuestro intestino, manteniendo un balance inmunológico. Sin embargo, cuando tenemos más bacterias patógenas, va a haber una mayor inflamación, liberación de moléculas, en vez de benéficas, tóxicas, como el lipopolisacárido y otras endotoxinas, que van a ingresar a la circulación y van a llegar a los diferentes órganos, generando inflamación y fibrosis. Aquí estamos viendo que la eubiosis es la comunidad saludable de microorganismos, pero miren, una dieta alta en grasa, alta en azúcares, alta en sodio, baja en fibra, baja en polifenoles, va a generar disbiosis, es decir, la proliferación de bacterias patógenas que van a liberar todos estos componentes tóxicos que van a generar inflamación local a nivel intestinal, mayor permeabilidad intestinal, bacteremia y liberación de estas citocinas inflamatorias que van a generar inflamación sistémica de bajo grado y enfermedades metabólicas. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Pues consumiendo alimentos prebióticos o que contienen prebióticos y probióticos. Prebióticos son las fibras y polifenoles que alimentan a estas bacterias saludables y probióticos son alimentos fermentados que contienen estas bacterias saludables. Y aquí está el resumen muy bonito explicado. Si nosotros consumimos ultraprocesados que no tienen fibra, que no tienen polifenoles, pues lo que vamos a incrementar es la proliferación de bacterias patógenas que van a generar inflamación, translocación bacteriana en el intestino y alteraciones en todos los órganos. Mientras que si nosotros comemos frutas, verduras y estos alimentos que tienen prebióticos y probióticos como los polifenoles, vamos a mantener la comunidad de bacterias saludables, manteniendo un adecuado equilibrio inmunológico, evitando todas las enfermedades metabólicas. Así que número 2, los polifenoles, estos nutracéuticos que están en varios alimentos naturales, son antioxidantes, prebióticos y probióticos. Y para terminar el día de hoy, quiero hablar con ustedes de su función como ligandos de receptores nucleares. Para esto quiero dar una pequeña introducción de qué es esto de los receptores nucleares. Bueno, pues para empezar quiero platicarles que el metabolismo, es decir, hacia dónde se van todos los nutrimentos del organismo, pues tiene muchas ramificaciones. La glucosa dentro de nuestras células se puede convertir en acetil-CoA en la mitocondria y generar energía, o puede salir de la mitocondria, convertirse en malonil-CoA y de ahí ácidos grasos. Estos pueden regresar a la mitocondria a través de para oxidarse en la beta-oxidación o pueden almacenarse como triglicéridos. Entonces, ya les platiqué de la actividad antioxidante de los polifenoles. Acabamos de ver la actividad como prebióticos y probióticos de los polifenoles y su efecto en la microbiota intestinal. Y para terminar con esta charla, quiero platicar con ustedes de esta última función importantísima de los polifenoles, que es fungir como ligandos de receptores nucleares, lo cual es la nutrigenómica. Para poder explicarles esto, solo necesito que recordarles el problema. ¿Cuál es el problema que queremos atacar? Pues la disfunción del tejido adiposo. Si ya les había comentado que el tejido adiposo, mientras se mantenga funcional,
no vamos a tener enfermedades metabólicas. Cuando el tejido adiposo se vuelve disfuncional, vamos entonces a desarrollar las complicaciones metabólicas en los órganos como el hígado, el riñón, el páncreas, el músculo y el corazón. Entonces, ¿qué es lo que mantiene funcional al tejido adiposo que evita que se vuelva disfuncional? Es la actividad de los receptores nucleares sobre la expresión de genes en los adipocitos. Si no comprendieron eso, no se preocupen, vamos a hablar de eso, pero quiero que quede, apunten estas palabras clave. Lo que mantiene funcional a un adipocito que evita que se progrese a un adipocito disfuncional, hipertrófico, y a su vez a generar síndrome metabólico, es la actividad del receptor nuclear PPAR gamma sobre la expresión de genes de los adipocitos. Aquí vemos que este receptor nuclear es una proteína que está en el núcleo de las células de los adipocitos y que se une al DNA, a la información genética que está en el núcleo, para activar genes que mantienen al tejido adiposo funcional. Estimulan la proliferación de adipocitos, la vascularización, evitan la inflamación, manteniendo los adipocitos funcionales. Cuando este factor de transcripción, este receptor nuclear PPAR gamma ya no funciona adecuadamente, entonces es cuando el tejido adiposo se vuelve disfuncional. Entonces, quiero platicar con ustedes un poquito de este proceso de la expresión de genes y de los receptores nucleares para que podamos entender cómo los polifenoles pueden mantener al tejido adiposo funcionando adecuadamente a través de PPAR gamma. Entonces, la información genética que está en el núcleo de las células, en el DNA, permite que la célula tenga todas sus funciones metabólicas. Además, bueno, más bien, lo que hace que todas las células funcionen dentro de nuestro organismo es la expresión de sus genes. Cada célula expresa diferentes genes que les dan diferentes funciones. Los adipocitos expresan unos genes, los hepatocitos, genes diferentes, los miocitos, los macrófagos, las neuronas. Cada célula expresa diferentes genes para llevar a cabo diferentes funciones, ya que estos genes, aquí está el DNA, se transcribe RNA en el proceso de expresión génica, y este RNA se traduce a proteínas afuera del núcleo en los ribosomas, y las proteínas tienen funciones, todas las funciones de la célula como canales, transportadores, hormonas, enzimas y receptores. De este modo, lo que hace que un adipocito sea adipocito y una célula de hígado, de músculo, de riñón, tenga su función específica son las proteínas que expresa. Aquí les muestro que lo que hace funcionar a una célula son las proteínas que expresa. ¿Y de dónde salen las proteínas? De la información genética que está almacenada en los genes, en el DNA. Entonces, la transcripción es el proceso donde los genes se copian a una molécula de RNA, una fotocopia de RNA. Esta transcripción se traduce a una proteína que tiene funciones metabólicas. Una proteína que es una enzima que, por ejemplo, va a controlar el metabolismo dentro de la célula, o una proteína que es un canal o transportador que permite que entran y salgan iones o metabolitos, o una proteína reguladora del ciclo celular, por ejemplo. Y de este modo, el DNA se transcribe a RNA, se traduce a proteínas y controla las rutas metabólicas, dándonos salud o enfermedad. El genotipo es la información genética y el fenotipo es lo que yo veo, lo que le pasa a mis células. ¿Y quién controla la expresión de genes? Porque se pueden expresar bien o se pueden expresar mal. Lo que controla la expresión de genes son los factores de transcripción que controlan la expresión de los genes. Los factores de transcripción son proteínas que están en el núcleo. Aquí está PPAR, ¿se acuerdan? Nuestro amigo PPAR. Y aquí están otros factores de transcripción como CREB, TBP, SRBP. Y se unen a elementos de respuesta en la región reguladora de los genes.
Si esto no les suena, les pido por favor que estudien algún capítulo de biología molecular del gen, muy importante para poder entender cómo los nutrimentos pueden prevenir enfermedades. Entonces, los factores de transcripción se unen a los elementos de respuesta en los promotores de los genes. Aquí tenemos a la polimerasa lista para transcribir este gen, para convertirlo en un RNA mensajero y de ahí a proteína. Así que para que se active el gen, dentro del adipocito, por ejemplo, este PIPAR y sus amigos tienen que unirse a su elemento de respuesta en sus respectivos regiones para que la polimerasa pueda leer el DNA, transcribirlo a RNA y traducirlo a proteína. Los factores de transcripción, entonces, son proteínas que se unen al DNA en las regiones específicas para que se active el gen y se pueda traducir. Ahora, ¿quién controla estos factores de transcripción? Pues son controlados por hormonas, señales que vienen de afuera, y hay unos factores de transcripción muy importantes llamados receptores nucleares. Los receptores nucleares son factores de transcripción que también actúan como receptores de hormonas. Por ejemplo, el receptor de estrógenos es un receptor nuclear. El receptor de testosterona, el receptor de hormona tiroidea, son receptores nucleares, es decir, estas hormonas llevan a cabo su efecto metabólico o endocrino a través de ingresar a la célula, llegar al núcleo, unirse a estos factores de transcripción llamados receptores nucleares, activando la expresión de genes y teniendo efectos. Los receptores nucleares se pueden dividir como endocrinos y metabólicos. Los receptores nucleares endocrinos son los receptores de las hormonas que nosotros conocemos como estradiol, cortisol, aldosterona, testosterona, progesterona y hormona tiroidea. Aquí, es decir, la endocrinología de la mitad de las hormonas endocrinas se unen a receptores nucleares, activando la expresión de genes. Pero aquí vemos algo muy interesante. También hay receptores nucleares metabólicos. Aquí estamos viendo el ácido retinoico, receptores nucleares metabólicos que se activan no con hormonas que produce una glándula, sino con nutrimentos. Nutrimentos como el ácido retinoico, como la vitamina D, como el colesterol, los ácidos biliares, ácidos grasos y polifenoles. Los receptores nucleares metabólicos, como el receptor de ácidos retinoicos, receptor de vitamina D, el LXR, FXR y los PPARs, son receptores nucleares igual que los receptores de hormonas endocrinas, pero que sus ligandos, es decir, la molécula que los activa, su hormona, no son hormonas producidas por una glándula como el estrógeno, testosterona y cortisol, sino moléculas que vienen de los alimentos, como aquí está el ácido araquidónico, fucoxantina, y diferentes polifenoles. Entonces, quiero platicarles sobre los PPARs. Los PPARs son receptores nucleares que están en diferentes órganos. Están en el hígado, en el músculo, en el corazón, en el tejido adiposo. Y cuando nosotros consumimos polifenoles, se activan estos PPARs en las células del hígado, del riñón, del músculo, del corazón, del tejido adiposo, activando genes que estimulan, por ejemplo, en el hígado, estimulan la oxidación de grasa, la reducción de los triglicéridos y el aumento en el HDL. Efectos benéficos en el hígado y en los lípidos circulantes. La activación por polifenoles y por algunos ácidos grasos del PPAR delta incrementa en el músculo la captación de glucosa, la oxidación mitocondrial y la capacidad energética del corazón. De este modo, mantienen la función adecuada de estos órganos. Y PPAR gamma en el tejido adiposo controla muchos genes, como por ejemplo, aquí está, PPAR gamma, este receptor nuclear, que como les comenté hace un momento, se une en la región reguladora de sus genes blanco en el adipocito, hace muchas cosas, activa genes que van a incrementar la proliferación de adipocitos, más número de adipocitos, hiperplasia. También PPAR gamma inhibe la expresión de genes inflamatorios como esta COX-2, interleucina 1 y TNF-alfa.
También pipargama va a estimular la liberación de esta hormona metabólica adiponectina que mantiene el balance energético a nivel del organismo. Y aquí vemos en azul todos los genes activados por pipargama en el tejido adiposo. La lipoproteína lipasa, la CD36, FATP, aquaporina, es decir, permite que la grasa que viene en las lipoproteínas sea capturada y almacenada adecuadamente en forma de triglicéridos dentro del adipocito. Diferentes enzimas lipogénicas de esterificación de triglicéridos, de ácidos grasos como triglicéridos, de la síntesis de glicerol para armar este triglicérido. De este modo, la actividad de pipargama, la actividad transcripcional de pipargama en el tejido adiposo mantiene la función del adipocito. Y por eso volvemos a esta imagen. Pipargama hace que el tejido adiposo pueda proliferar y tener hiperplasia. Sin embargo, en la obesidad, la falta de polifenoles en la dieta va a hacer que pipargama no funcione adecuadamente y este tejido adiposo se vuelva disfuncional. Nuevamente les comento, la falta de polifenoles en la dieta va a hacer que al pipargama no funcione y entonces el tejido adiposo se vuelve hipertrófico. Entonces, ¿qué es lo que mantiene funcional a pipargama evitando la disfunción del tejido adiposo y evitando las enfermedades metabólicas? Pues diferentes polifenoles y componentes que están en frutas, verduras, aquí vemos también en la leche, aquí está infusiones como el té verde, nueces, ¿no? Aquí está leguminosas, frutas, es decir, todos estos alimentos que tienen nutracéuticos, que tienen polifenoles, van a activar a pipargama manteniéndolo funcional. Por lo tanto, la manera en cómo los nutracéuticos pueden prevenir las enfermedades metabólicas asociadas con la obesidad es manteniendo activo a pipargama. Ácidos grasos omega 3 de cadena larga, como el EPA y DHA, los polifenoles que están en diferentes frutas, verduras, cereales y leguminosas van a activar a pipargama, haciendo que los adipocitos disfuncionales vuelvan a ser funcionales y tengamos una adecuada homeostasis metabólica. Algunos de los estudios en los que he participado, aquí estoy como autor correspondiente en este artículo, que hice con grandes amigos. Lo que evaluamos fue una planta que utilizan en Yucatán como para tratar la diabetes tipo 2, rica en polifenoles. Lo que pudimos observar es que el consumo de esta planta rica en polifenoles va a activar a pipargama, reduciendo la disfunción del tejido adiposo, mejorando la función del músculo, del hígado, del tejido pardo, y de este modo mejora la tolerancia a la glucosa, disminuye los lípidos circulantes y el peso corporal. Otro estudio en el que participé con mis colegas y principalmente mis jefes, la doctora Nimbe Torres y el doctor Armando Tobar del Departamento de Fisiología de la Nutrición, participé, por aquí estoy, en este artículo, donde evaluamos las flavonoides y saponinas del frijol. Lo que pudimos observar es que estas diferentes componentes, estos polifenoles que están en el frijol, ese era otro artículo, pueden tener un efecto metabólico benéfico. Este es otro donde no puse la imagen, pero este es otro donde lo usamos el nopal, la isorramnetina que viene del nopal. También publicamos en el 2015 este artículo, donde en ratitas con dieta alta en grasa el consumo de nopal previno diferentes enfermedades. Otro más reciente fue el concentrado de aguamiel, que tiene saponinas. Moduló a través de la activación de los PPARs en el músculo, en el hígado, en el tejido adiposo, los genes metabólicos, y también funcionó como prebiótico y antioxidante. Es decir, todo lo que les comenté anteriormente lo pudimos evaluar en este artículo. Si gustan, se los puedo enviar. Envíenme un correo y yo les paso este artículo, del cual pues realmente estoy muy orgulloso porque hicimos muchas cosas y muchas demostraciones. Más recientemente
aquí estoy con todos mis queridos amigos y colegas. Otro estudio donde el consumo de leche de cabra pudo prevenir la obesidad, la esteatosis hepática y resistencia a la insulina en animalitos alimentados con una dieta alta en grasa, donde la cabra consume materia vegetal que tiene polifenoles y pasa todos estos polifenoles vegetales a la leche, convirtiéndola en un alimento funcional rico en polifenoles, los cuales van a modular a los PPARs, es efecto de nutrigenómica, van a reducir el estrés oxidante, efecto antioxidante, y modular la microbiota, haciendo que se evite las enfermedades metabólicas. Por lo tanto, para concluir y terminar ya esta charla, quiero que regresemos un poco a la idea de qué es un alimento. Y un alimento no nada más tiene nutrimentos que me van a generar energía. Los nutrimentos también, como vimos, son antioxidantes, inmunomoduladores, antivirales, moduladores del metabolismo energético, ergogénicos y evitan enfermedades metabólicas, envejecimiento prematuro y cáncer. Por esta razón, los alimentos funcionales, es decir, los alimentos que contienen polifenoles y otros nutracéuticos, tienen muchos efectos diferentes en el organismo, ya que tienen este efecto antioxidante, metabólico y antiinflamatorio, que permite adaptarnos y evitar enfermedades. Sin embargo, miren, en esta imagen comparan estos polifenoles con un fármaco. Los fármacos tienen un efecto específico sobre un objetivo y, por lo tanto, tratan una enfermedad en particular. Los polifenoles no tratan una enfermedad en particular, tienen muchos efectos diferentes, por lo tanto, no podemos decir, este polifenol es bueno para el hígado, este polifenol es bueno para tu riñón, porque tienen muchos efectos en muchos órganos diferentes, no son fármacos, y esto es bien importante, los fármacos son extractos o compuestos purificados o sintéticos que tienen un efecto específico, bien estudiado y bien determinado, donde conocemos su dosis, conocemos toda su vía de administración, su vía de eliminación y su órgano blanco. Los polifenoles no. Al día de hoy se sigue estudiando todas las diferentes funciones de los polifenoles. Por lo tanto, los nutracéuticos no son fármacos y no debemos ni compararlos ni usarlos como sustitutos de fármacos. Después de esta charla, tal vez haya quien diga, bueno, yo voy a dejar medicinas y me voy a tomar mis tés. En vez de inyectarme mi insulina, por ejemplo, no sé, voy a hacerme mi té verde. Eso es un grave error, porque los nutracéuticos tienen una baja potencia respecto a los fármacos, tienen una baja interacción con sus objetivos, sus dianas terapéuticas respecto a los fármacos. Además, los nutracéuticos tienen muchos efectos diferentes respecto a los fármacos que tienen un efecto específico, por lo que los nutracéuticos no es que no sirvan, sino que su objetivo es inhibir enfermedades, mientras que el fármaco, su objetivo es tratar enfermedades. El nutracéutico se debe consumir a lo largo de toda la vida para evitar enfermedades y mientras que el fármaco se utiliza en el momento en que se necesita y se deja de utilizar cuando ya se curó la enfermedad. Número 1, no podemos comparar la eficacia de un fármaco con un nutracéutico. Y número 2, si nosotros consumimos un exceso de nutracéuticos, por ejemplo, en suplementos, no es la misma la cantidad de nutracéuticos que hay en una manzana, en unas uvas o en un té verde, que la cantidad de nutracéuticos que puede haber en los suplementos. Los nutracéuticos, al igual que cualquier fármaco, tiene una dosis y una hormesis, donde una cantidad baja de este componente tiene un efecto benéfico, pero si yo consumo mayor dosis de cualquier cosa, desde un paracetamol hasta epigalocatequina del té verde, vamos a tener un efecto tóxico. Por esta razón, al día de hoy hay muchos estudios controversiales. Voy a ponerles solo como ejemplo el té verde. El té verde puede tener, hay muchos estudios que han mostrado que tiene un efecto terapéutico en el hígado graso, evitando la acumulación de grasa, estimulando la oxidación de esta grasa y evitando el estrés oxidante. Sin embargo, también hay artículos que muestran que el té verde puede ser una causa de enfermedad hepática aguda.
y que progresa fibrosis. ¿Por qué el mismo componente puede tener un efecto benéfico o un efecto tóxico? La respuesta es la dosis. La cantidad de epigalocatequina que hay en una taza de té verde es suficiente para activar a PIPAR y evitar el hígado graso, pero si nosotros diario consumimos 5 tazas de té verde o suplementos y extractos de té verde, vamos a llegar a esta dosis tóxica y por lo tanto vamos a tener enfermedades. Así que para terminar aquí les doy 2 alternativas. Podemos consumir polifenoles como el licopeno en estas pastillitas que son caras y además probablemente tengan este efecto tóxico por la concentración, o en los alimentos, porque finalmente los alimentos tienen estos polifenoles. Los alimentos funcionales son aquellos alimentos que tienen polifenoles y estas moléculas benéficas, y por lo tanto, ¿cuáles son alimentos funcionales? Pues todos los que son naturales, frutas, verduras, leguminosas, pescado, huevo. Y si hacemos estas preparaciones deliciosas, ¿no? Diferentes platillos, vamos a tener todo este efecto benéfico. Así que en mi definición de nutrimentos, aquí estamos viendo que hay nutrimentos energéticos como hidratos de carbono, lípidos y proteínas, nutrimentos no energéticos como vitaminas, minerales y agua, pero también nutracéuticos, que no están en ninguna de estas clasificaciones. Los nutracéuticos son las bacterias simbióticas y sus productos metabólicos, son los polifenoles, ácidos grasos omega 3 y omega 6, fibra dietética y almidones resistentes, taninos, estilbenos, esteroles vegetales, que van a proveer todos estos efectos antioxidantes, inmunomoduladores, prebióticos y activadores de los PIPAR. Así que volviendo a la pregunta, ¿esto es lo único que importa? Pues ya vimos que no. Aquí podemos ver 2 menús, ¿no? 2 lunch. Ambos tal vez sean lunch que le llevan a los niños a la escuela. Supongamos que ambos tienen las mismas calorías, pero como podemos ver aquí, estos tienen polifenoles, tienen fibra, tienen prebióticos y estos no. Tienen azúcares simples, grasa trans, grasa oxidada, fructosa. Entonces, los alimentos son más que calorías. Los alimentos proveen estos polifenoles nutracéuticos que evitan enfermedades. Así que, ¿cuál es la mejor alimentación? ¿Cuál es la dieta correcta? Pues yo considero que es la dieta de la milpa. Al día de hoy yo quiero que se le dé mayor conocimiento a la dieta de la milpa, que se basa en alimentos locales, frescos, del mercado, que son baratos y no son ultraprocesados. Muchos vegetales, frutas, sus productos de origen animal también, aquí sus cereales y leguminosas. Así que para una vida saludable y evitar enfermedades crónicas, hay que mantener nuestro tejido adiposo funcional a través de consumir alimentos funcionales que tienen nutracéuticos como los polifenoles. ¿Y dónde están? En los alimentos naturales y reales. Eso es todo. Espero les haya gustado esta charla. Aquí están mis redes sociales por si gustan seguirme o contactarme para algún artículo o cualquier cosa. Y con mucho gusto estoy listo para contestar cualquier pregunta que les haya surgido en esta charla. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Iván Torre, por esta excelente plática. Usualmente nos vemos en la necesidad de involucrarnos un poco más en los regímenes que recomendamos a nuestros pacientes en el día con día. Y hoy nos ha mostrado que cada vez tenemos la necesidad de enfocarnos mucho más. Además, quiero agradecer a todos los que nos están viendo a través de la República Mexicana y a todas las personas que en un momento dado nos acompañan desde otros sitios de la República Mexicana, como son Nicaragua, Paraguay, Perú, Colombia, y a los casi 800 asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Wow, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Espero les haya gustado a todos la charla. Pues espero que sea algo que podamos aplicar todos en nuestra vida.
También contamos con el doctor Ángel González, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, doctor González. Gracias, doctor Constancio Ponce. Antes que nada, quiero felicitar al doctor Iván Torre Villalbazo por su excelente plática y la manera tan sencilla como nos llevó a los mecanismos fisiológicos básicos y fisiopatológicos en medicina molecular y que de alguna manera nos van a servir para nuestra práctica diaria. Por otro lado, también me quiero unir al reconocimiento que hizo el doctor Constancio Ponce a todas las mujeres participantes y obviamente a todas las mujeres de México. Yo quisiera iniciar ahorita con una pregunta muy especial relacionada ahorita con quizás nuestro primer contacto al nacimiento, pues es la lactancia materna, la leche materna, el primer hidrato de carbono, la lactasa. Y se había comentado que la deficiencia de lactasa en la edad adulta pudiera estar relacionada con el desarrollo de síndrome metabólico. ¿Existe alguna evidencia relacionada con esto, doctor Luis Torre? Bien, muy buena pregunta, sin embargo, eso lo desconozco. Lo único que sé respecto a la intolerancia a la lactosa es que, bueno, más bien se le llama persistencia a la lactosa a las personas que siguen produciendo la enzima lactasa en su intestino, y es una variante genética asociada a diferentes regiones del mundo. Así que hay ciertos grupos étnicos, recordemos que ya no es bueno decir la palabra raza, sino hay grupos étnicos que pierden la capacidad de producir lactasa y hay otros grupos que todavía la conservan, pero su asociación con síndrome metabólico realmente no lo sé. Gracias, doctor. Gracias. Y bueno, hay múltiples felicitaciones de los asistentes, así como muchos reconocimientos a todas estas compañeras y mujeres que nos han engrandecido a lo largo de la historia y actualmente son bastante ejemplo a seguir. Tenemos alguna pregunta de Facebook. El doctor Luis Manuel Bernardino pregunta, ¿cómo evitar la inflamación? ¿Cómo cuáles alimentos en específico podrían ayudar? Muy bien, muy bien. Ese es un tema muy interesante llamado inmunonutrición. Podría aquí darle una plática de 2 horas de eso. De hecho, en mi canal de YouTube, si gustan, ahí tengo una charla justo de inmunonutrición, pero en resumen, en menos de un minuto quiero contestar que la inmunonutrición es la capacidad de algunos nutrimentos de recuperar la homeostasis a través de la resolución de la inflamación. Los principales alimentos inmunomoduladores son los ácidos grasos omega 3 de cadena larga, EPA y DHA, eicosapentanoico y docosahexaenoico. Estos ácidos grasos se les llama lípidos pro resolución, ya que se convierten dentro de nuestro organismo en derivados lipídicos como las resolvinas, maresinas y protectinas, que justamente contrarrestan la inflamación. Así que el consumo de ácidos grasos omega 3, es decir, pescados o insectos, son las 2 fuentes principales de ácidos grasos omega 3, van a evitar que la inflamación se mantenga activa. Y también manteniendo la microbiota saludable, consumiendo productos fermentados y prebióticos. Muchas gracias, doctor Ángel. Sí, gracias. Doctor Iván, hay hubo un boom hace algunos años relacionado con el omega 3 como un licopeno que parece ser que tenía ciertos beneficios para evitar el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas y se le dio mucho énfasis al omega 5 y de repente pues se dejó otra vez de oír como un excelente antioxidante y quisiera oír su opinión respecto a este. Y por otro lado, algo que también siempre ha estado y ahora ha entrado en boga por la aparición de algunos artículos, sobre todo con el uso de
de alimentos o azúcares no calóricos y su relación con enfermedad cardiovascular o cerebral como a nivel de miocardio, y quisiera oír su opinión respecto a estos dos detalles. Bueno, en primer lugar, algo que una vez charlando con el director de investigación del instituto, donde llegaron una vez a hacerle preguntas diciendo de la Secretaría de Salud, diciéndole, oye, ¿por qué en el instituto hay 10 investigadores que trabajan con obesidad y 12 que trabajan con diabetes, pero ¿por qué no hay ninguno que trabaja, no sé, con alguna enfermedad rara? ¿Por qué no hay ninguno que trabaja con, no sé, escleroderma? Y el doctor comentó, pues bueno, los investigadores trabajan con lo que a ellos les llama la atención. Entonces, así funciona la ciencia. No es tan bueno eso porque es verdad que hay muchos temas no explorados. Por ejemplo, este omega 5, yo he escuchado de él, pero yo realmente no he hecho investigación al respecto y no conozco yo a nadie que haya hecho investigación. Bueno, solo un colega, el doctor Carlos Pérez Monter, hizo un estudio muy interesante en células hepáticas in vitro y parece que les fue muy bien, redujo la acumulación de grasa. Entonces, sí, tristemente hay muchas moléculas interesantes que hay en los alimentos que no han sido exploradas adecuadamente. No sé, y eso es un tema interesante, que no haya evidencia no significa que no funcione, simplemente nadie lo ha investigado. Entonces yo creo que sí, efectivamente, los omega 5 deben tener algún efecto metabólico interesante que debe ser explorado más a profundidad. Y de los edulcorantes artificiales, yo puedo decir solamente dos cosas. Número uno, cualquier molécula no natural, es decir, estos edulcorantes artificiales como la sucralosa o el aspartame, se les llama genobióticos, es decir, moléculas que entran al organismo y tienen que ser depuradas en el hígado y en el riñón para ser eliminadas. Cualquier genobiótico en cantidades elevadas llega a ser hepatotóxico o nefrotóxico por justamente el trabajo extra que tiene estos órganos para eliminar los genobióticos. Entonces, un consumo elevado, excesivo de estos edulcorantes definitivamente puede generar muchas complicaciones metabólicas. No sé específicamente a nivel cardiovascular, pero por lo menos sí a nivel de hígado y de riñón. Sin embargo, el uso moderado, es decir, un sobrecito, 2 sobrecitos al día, no va a generar ningún problema, pero sí hay personas que llegan a consumir una dosis bastante considerable porque le ponen 2 sobrecitos al café y luego se toman una bebida light y luego un pastelito light y luego a lo largo del día están consumiendo productos bajos en caloría y ni cuenta se dan que ya llegaron a una dosis bastante elevada de estos edulcorantes. Mi recomendación personal es evitarlos. Tampoco significa eliminarlos de la vida porque me va a dar miedo que me dé un infarto. No, simplemente utilizar, yo creo que todo en esta vida de manera adecuada, moderada y de ese modo evitaremos problemas. Sí, muchas gracias. Nos hacen una pregunta para usted, doctor Iván. ¿Por qué cree que sea persistente el dogma de nutrición el uso de calorías como medida de ingesta en la alimentación occidental? Si no se conoce algún fenómeno alostático que regule esta variable. Es una pregunta del doctor Carlos Eduardo Sainz Luna. Uy, es una gran pregunta y es más, me invitaron a dar una charla sobre si una caloría es una caloría. No la tengo lista todavía, tengo la información ya, a ver si posteriormente me gustan invitarme otra vez, podría darles esa respuesta. Sin embargo, la nutrición no es matemática. Nuestro organismo utiliza los nutrimentos según como le conviene o según el estado metabólico endocrino en el que está.
Quiere decir que una caloría dentro del organismo se puede utilizar como fuente de energía para el músculo, o se puede utilizar para hacer triglicéridos y almacenarlos, o se puede utilizar en la termogénesis adaptativa y generar calor. De hecho, un modo de perder peso es, al día de hoy ya es cada vez más evidente, exponerse al frío. La terapia de criolipólisis es algo que parecía una tomada de pelo, pero la ciencia lo evidencia. Si yo me expongo al frío, incrementa mi gasto energético. También, si yo incremento mi masa muscular, voy a incrementar también mi gasto energético. Es decir, dependiendo de mi peso, mi complexión y la temperatura ambiente, una caloría puede ser 100 gramos más de grasa en mi cuerpo, bueno, no exactamente, ¿verdad? Pero lo estoy diciendo exagerado, o simplemente energía que se pierde como calor. Entonces, por esa razón, la nutrición obviamente se trata de buscar bases, ¿no? Decir, bueno, calorías como para tener con qué jugar, con qué movernos, pero en la vida real tenemos que reconocer que no es matemática pura y 100 calorías no son lo mismo en una y en otra persona. Muchas gracias, doctor Ángel. Sí, hay un comentario aquí de la doctora Irma Archundia, que está en Cancún, que tiene un programa que establecieron que se llama Mejorando tu Ambiente, y donde promueven a la población a sembrar hortalizas, árboles frutales en los camellones, en áreas comunes o cercanos a las escuelas, y tener disponible para la población general pues nutracéuticos de una manera natural y fácil y rápida y sin costo para la población. ¿Sí? Por otro lado, hay una pregunta ahí relacionada con los polifenoles del vino tinto y su beneficio en la salud general. Qué buena pregunta, y eso es muy importante. El vino tinto tiene polifenoles, pero también tiene los mismos polifenoles la uva de donde salió el vino. Es decir, el vino no es mejor que un puñado de uvas. Así que es importante recordar que el vino, como cualquier otra bebida alcohólica, tiene un riesgo a la salud. El alcohol puede generar cirrosis hepática y aumento en peso. Entonces, técnicamente no es éticamente no es recomendable recomendar vino. Si me explico, no, yo creo que no es sano y prudente decir, tómese una copita de vino. Recomendarlo creo que no es adecuado. Sin embargo, si una persona ya lo consume, tiene que hacerlo de manera moderada. Sí hay una asociación entre el consumo moderado de vino con mejor esperanza de vida. Sin embargo, la mayoría de los estudios donde hacen esta asociación no solo están viendo el vino, están viendo muchos otros aspectos de la vida de las personas, su actividad física y el resto de los alimentos que consume. Entonces, decir que el vino es bueno para el corazón o para la salud es peligroso, y yo recomiendo no seguir fomentando este concepto. Más bien, ahí están las frutas y verduras que también tienen polifenoles. Gracias. Gracias. Pues aparte de las muchas felicitaciones que existen dentro de las preguntas de WhatsApp, hay una pregunta muy interesante que dice, ¿qué tipo de alimentos ayudarían a mantener de manera natural la salud del varón? Protección prostática, mantener su líbido, etcétera. Muy bien, y es una buena pregunta y tiene respuesta, y es muy sencilla. ¿Qué es lo que disminuye el líbido y qué es lo que disminuye toda la capacidad física y sexual de un hombre a lo largo de al avanzar la edad? Número 1, el estrés oxidante. Número 2, la inflamación sistémica. Y número 3, el exceso de grasa corporal. El tejido adiposo tiene una hormona, no recuerdo cómo, no, una enzima convertasa, no, creo que es un esteroide convertasa, no recuerdo exactamente, pero la grasa, el tejido adiposo, puede convertir la testosterona
en estrógeno o en un estradiol, en una estrona, creo, inactiva. Las personas con exceso de peso tienen menor testosterona activa. Por lo tanto, el resumen, que todos ya sabemos, es para mantenerse saludable física y sexualmente como hombre, es consumir alimentos con antioxidantes, como frutas y verduras, evitar alimentos que generan estrés oxidante, como bebidas azucaradas, o fumar, y tratar de mantenernos en un peso cercano al ideal, es decir, no tener obesidad. Muy bien, Muchas gracias. Por Facebook nos hacen aquí dos preguntas. En cuanto a la epigenética, ¿todos los tipos de cáncer pueden prevenirse, eliminarse con el cambio de alimentación? Sería la primera. Bueno, hay dos tipos de cáncer, podríamos decir, hablando de manera muy grande, los que son totalmente genéticos y hereditarios y tristemente, bueno, pues es un gen mutado que no puede hacerse nada al respecto. Sí se puede mejorar la expectativa y la calidad de vida, pero no revertirse o curarse un cáncer genético como estos BRCA. Pero todos los demás cánceres que son originados por estrés oxidante o por genobióticos, sí se pueden evitar o por lo menos evitar que proliferen y que reduzcan nuestra expectativa de vida con una alimentación saludable. Definitivamente sí es posible y hay muchos estudios que han mostrado que la calidad, el estilo de vida es un determinante en el desarrollo de cáncer y el outcome clínico. Gracias. Y la segunda es, ¿en cuánto tiempo se evidencia la mejoría en el hígado graso en un ultrasonograma? Qué buena pregunta. Es muy clínica. Yo no puedo contestarla. Gracias, doctor. Lo único que sí puedo decir es que el hígado graso es muy peligroso porque progresa a cirrosis, pero hay una gran noticia y es que el hígado graso es 100% reversible si lo detectamos a tiempo y llevamos una alimentación saludable y ejercicio. Es decir, el hígado graso no es ¿cómo se llama? Cuando te dan ahí el epitafio, sino es una llamada de atención para cambiar nuestro estilo de vida y puede revertirse totalmente si lo hacemos a tiempo. Muchas gracias, doctor Ángel. Gracias. Hay una pregunta aquí de la doctora Sandra Elena de Guadalajara, relacionada con el gluten como generador de inflamación y pues obviamente en qué consiste una dieta libre de gluten, ejemplos de alimentos, ¿no? Muy buena pregunta. Yo tengo mi opinión, obviamente basada en artículos científicos. Lo que voy a decir está basado en la ciencia. Sin embargo, hay mucho debate, así que voy a dar mi postura al respecto. Así como con la lactosa, solo el 2 al 5% de las personas que dicen tener intolerancia al gluten realmente lo son por una variación genética. Hay personas que por alteraciones genéticas no pueden metabolizar adecuadamente el gluten. Esa es una cantidad muy pequeña de personas, pero la mayoría de la gente que dice o que sí sabe, o sea, es que es intolerante, no es que sea intolerante al gluten, es que tiene una microbiota tan con disbiosis que cualquier cosa que consuma, particularmente algo que tenga harinas, azúcares, le va a generar una inflamación que obviamente es evidente. Entonces, no es el gluten para la mayoría de las personas, es con qué viene acompañado ese gluten. La mayoría de las personas consumen productos con harina refinada acompañada de mucho azúcar y mucha grasa. Estoy hablando de galletas, cereal de caja para el desayuno. Todos los ultraprocesados tienen gluten, pero no es el gluten, es que es harina refinada con azúcar, colorantes y saborizantes que obviamente van a generar disbiosis de la microbiota intestinal e inflamación. Si yo consumo pan integral, pero no del súper, ¿no? Pan de alguna panadería artesanal donde hacen masa madre, diferentes tipos de productos que tienen trigo, ¿no? Gluten,
pero integral, es decir, sin estos colorantes, saborizantes, exceso de grasa, exceso de azúcar, seguramente no les va a generar problemas, indicando que no es el gluten, sino el producto ultraprocesado en sí. Gracias, doctor. Una pregunta relacionada digo, con el gluten. ¿Qué opinión tiene usted de los vegetarianos y de los veganos que su alimentación pues, evita el uso de proteínas animales? Muy bien. 3 respuestas. Respuesta a nivel de bioquímica. El ser humano, la estructura anatómica, fisiológica y bioquímica del ser humano está diseñado para ser omnívoro. Así que nuestro organismo es capaz de digerir proteína vegetal y también animal. Por lo tanto, bioquímica y fisiológicamente hablando, no hay una razón de ser vegano porque nuestro organismo, del mismo modo que puede digerir y absorber proteína vegetal, lo puede hacer con la proteína animal. Número 1. Número 2. Si una persona decide ser vegano es por convicción personal, no por cuestión de que la carne sea tóxica y te mueras. No, es una cuestión personal de principios y valores que son totalmente respetables, pero no hay que tratar de justificarlo con una razón bioquímica o fisiológica. Y por lo tanto, número 3, si una persona decide ser vegano, que está muy bien, si gusta, tiene que asistir con un buen nutriólogo que sepa cómo suplementar su alimentación para que no tenga deficiencia, por ejemplo, de hidroxiprolina o de vitaminas del grupo B y otras tantas cosas, porque es muy difícil ser vegano y cubrir el requerimiento de aminoácidos indispensables. Entonces, sí se puede, pero se requiere una alimentación muy precisa, no es nada más, ya voy a comer vegetales, necesita apoyo de un nutriólogo. Y además tienen muchos químicos también la preparación de la comida vegana. Sí, muchísimas gracias, doctor. Por aquí agradezco a las personas que nos han compartido algunos axiomas recordando la alimentación y lo que sirve termina por no servir, etcétera. Gracias a todos. Y el doctor Francisco Zambrano ya comentó algo por ahí del té verde, pero hace referencia al recuerdo hipocrático y nos pregunta si hay algunos reportes que contraindiquen el uso de algunos nutracéuticos, por ejemplo, el té verde en pacientes con hipertensión o la cúrcuma contraindicada en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es su opinión? Excelente pregunta, pero lamento no tener una respuesta. Eso ya es algo muy específico y no quiero meterme en algo que yo no domino. Lo único que puedo decir son 2 cosas. Número 1, al día de hoy, cada vez se sabe un poco más cuál es el mecanismo de los diferentes nutracéuticos en el organismo. Algunos nutracéuticos modulan el óxido nítrico y por lo tanto tienen que ver con la presión arterial. Otros modulan la secreción de enzimas y hormonas y por lo tanto pueden estar alterando o bueno, ser contraindicados en personas que tengan algún tipo como esto de reflujo gastrointestinal. Entonces, si yo quiero saber qué nutrimento nutracéutico puede ser o no indicado para alguna patología o condición particular, debo yo buscar como tratar de saber si ya se sabe el mecanismo de acción de este nutracéutico y de ahí hacer mis conclusiones. Lo que sí sé, pues como les comentaba, todos los nutracéuticos son buenos en cantidades moderadas, ¿no? Dentro de una alimentación variada y pueden ser un riesgo muy grande si nosotros los consumimos de una manera ya suprafisiológica, ya podríamos decir farmacológica. Muchas gracias, doctor. Creo que con esto terminamos la sesión de preguntas y respuestas y no sé si tenga algún comentario para concluir. Bueno, pues gracias por haberse conectado, espero les haya gustado este tema y creo que compartí mis redes sociales por si gustan estar en contacto conmigo. Tengo una página en Facebook que se llama El Apio Científico, así que pues ahí escríbanme si quieren alguno de los artículos que he compartido. Gracias, doctor. Doctor Ángel. Sí, muchas gracias, doctor Iván.
una última solicitud. Me piden ahí que si tiene el nombre de su canal de YouTube para buscarlo en específico. Pues Iván Torre, ahí está, creo, o Iván Torre Villalbazo. Búsquenme, es más fácil buscarme en Facebook como El Apio Científico y de ahí, ahí tengo todas mis redes. Bueno, sí, muchísimas gracias, Iván, y felicidades, de veras que pues dominas el tema porque pues eres un experto en esto. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, gracias. Quiero dar por concluida la sesión y recordarles que mañana vamos a tener una sesión especial patrocinada por MSD, en el cual los esperamos para hablar de insulina y algunos otros antidiabéticos. Gracias a todos por su participación. Sigamos celebrando este día especial para conmemorar el logro de la inclusión y la equidad. Muchas gracias. Tengan una excelente noche. Gracias, doctor Ponce. Gracias, doctor Iván. Gracias a todos.